Buenos días, ya estamos de nueva cuenta, como lo decimos en las alabanzas, para seguir adelante, sirviéndole al Señor. Y hoy, antes de cantar esta alabanza que está escrita en Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7, queremos hablar un poquito sobre lo que es el matrimonio, donde el Señor específicamente nos habla, realmente nos da el consejo divino, cómo hoy nosotros como cristianos debemos de vivir, y que hoy que conocemos la palabra de Dios debemos de ser claros ejemplos. Y yo me preocupo mucho por los jóvenes que hoy están intentando formar un matrimonio, pero realmente muchas veces no saben que para formar un matrimonio conforme las santas enseñanzas escritas en el libro de la vida, nosotros tenemos que prepararnos, porque sinceramente yo hice un matrimonio secular en un tiempo que no conocía de Dios, y realmente tuve que pasar cosas que no debieron de pasar si yo hubiera conocido antes la palabra del Señor. Pero por eso la palabra del Señor dice muy claro, y le comento a ustedes: ¿es lícito que una mujer viva de servidumbre de un hombre, o el hombre viva como servidumbre de la mujer? Es la pregunta que quiero hacerles hoy, que si es lícito. Porque realmente es lo que pasa hoy. Si en el mundo suceden todas estas cosas, pues también están sucediendo en la iglesia, porque muchos hermanos aún todavía no conocen, no han escuadriñado las santas escrituras de lo que realmente Dios quiere para con nosotros. Porque realmente nosotros, cuando no conocemos de Dios, andamos fuera de los discernimientos de la palabra, y andamos haciendo locuras y andamos haciendo muchas cosas que no convienen delante de los ojos de Dios. Y por eso es que la mayor parte de los matrimonios hoy no funcionan, completamente no funcionan en el mundo secular. Y entonces ahí entramos nosotros como hijos de Dios con la palabra, para llevar el consejo divino de que el Señor dice en su palabra que Él a nadie dejó a vivir de servidumbre de nadie, porque a paz nos mandó a vivir en esta tierra. Y por eso hacía la pregunta a Moisés, que por qué había permitido la carta de divorcio. Entonces nos vamos a ir a la Biblia, en donde la palabra del Señor dice, en San Mateo 19, la palabra del Señor dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que
no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así hablando la palabra del Señor. Entonces podemos ver hoy a los matrimonios que se están formando como cristianos. La pregunta que hago hoy también es, si está bien que un matrimonio cristiano se case por bienes mancomunados. Esa es la pregunta. Porque realmente muchos siendo cristianos van a ir buscando unirse en un matrimonio por conveniencia. ¿Sí? Va a ser por conveniencia, por bienes materiales. Van poniendo la mirada en lo material, en la codicia. Y entonces, hoy, por medio de la palabra del Señor, yo puedo decirte que no es conveniente que tú te cases por bienes mancomunados, porque la Biblia es muy clara, que cuando tú te casas, adelante del Señor, ya no son dos personas, sino solo una. Y entonces, todas las cosas que se hacen en el amor de Dios, hay una ley que Él dejó puesta. Y sabemos que esa ley, cuando nosotros llegamos al matrimonio, hacemos una promesa, principalmente jurando formar un matrimonio para toda la vida, porque así está escrito. Pero realmente, si en lo secular del mundo los casamientos están siendo hechos pedazos, están siendo burlados, pues muchas veces también pasa en los cristianos, porque realmente muchos van a buscar a las iglesias, a la mujer deseada, porque es cristiana, pero realmente hay una grave equivocación, porque realmente hasta dentro de la iglesia hay cristianas y cristianos que no hacen ni tan siquiera la voluntad de Dios, sino nada más van por cumplimiento a la iglesia, y que al salir de la iglesia vuelven a hacer lo mismo que se hace en el mundo. Entonces, como podemos ver, ¿va a funcionar ese matrimonio? No va a funcionar. Pero por eso dice el Señor Jesucristo en su palabra, que lo que une Él es para toda la vida. Y que al unirte en matrimonio con tu esposa, ya tienes dueño, ya tu esposa es tu dueño, y tú eres dueño de tu esposa. Y lo primero que vas a hacer porque yo lo viví ahora, porque yo lo viví, soy recasado, pero cuando yo entendí, me fui a la Biblia y encontré todos los fundamentos y estatutos, Dios me dio una oportunidad, y por eso estoy testificando un poquito de que el matrimonio no debe de ser formulado por bienes mancomunados, porque por eso hay un contrato, hay una ley. Y cuando tú te casas, la esposa te pertenece y tú le perteneces a ella, y todo lo que es de ella es tuyo, y todo lo que es de él pasa a ser de ella, sin necesidad, sin ser necesario hacer esas cosas, porque
Realmente un matrimonio delante de los ojos de Dios debe ser fundado por amor y no por intereses sociales, porque es lo que hacen muchos que van buscando interés social. Y saben que por eso nos va mal, así como me fue a mí por hacer un matrimonio sin los conocimientos que están escritos en la Biblia. Pero hoy le doy gracias al Señor y tengo un testimonio muy grande, en el cual sería muy largo de contar, pero no me voy a meter ahorita a eso. Pero sí quiero que sepas que ese contrato que el Señor dejó ante la ley y el cual firmas, va con juramentos. Pero a final de cuentas, hay muchos, no todos, hermanos, porque no todo está perdido. Hay cristianos que realmente estamos trabajando para el Señor con toda humildad y de todo corazón y tratando de ser luces y llevando y caminando, llevando el consejo divino hoy a los jóvenes, a los adultos, para que muchos matrimonios se restablezcan y entren al camino de Dios por medio de nuestros testimonios. Pero qué difícil es, hermano. Porque hasta hay cristianos que están casados y están viviendo una vida deshonesta delante de los ojos de Dios. El hombre tiene un amante o la mujer tiene su amante. Como cristiano. Y realmente ustedes lo saben, que en la ley antigua, el hombre que fuera encontrado en adulterio con la mujer, eran muertos irreversiblemente para el Señor. Inmediatamente eran pasados bajo justicia y morían apedradas por la multitud. Hoy en el Nuevo Testamento, que vivimos por la gracia de Dios, podemos saber que el Señor nos da una nueva oportunidad para todos aquellos que hoy todavía, quizás aún siendo cristianos, cometen esos errores. Pero ciertamente cometemos un error muy grave muchas veces nosotros como cristianos, porque nos quedamos callados y no hablamos la real verdad y el castigo que viene para cada uno de nosotros si hacemos desobediencia delante de los ojos de Dios. Porque realmente hoy que vivimos por gracia del Señor, podemos ver que en un matrimonio cristiano, porque si en lo secular vamos a meternos a hablar, está burlado el matrimonio. Pero si nos vamos a ver cristianamente, hoy, tú amada hermana que me escuchas, o amado hermano que me escuchas, que hiciste un matrimonio delante de los ojos de Dios como cristiano, pero que hoy estás cometiendo esos errores graves y puedes creer que no pasa nada, que la vida continúa. Y por eso hay muchos adúlteros que se dicen cristianos, tanto hombres como mujeres, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero déjame decirte que aunque hoy por gracia seguimos viviendo, porque Dios es bueno y nos sigue esperando para que nos arrepintamos, pero si tú como cristiana o cristiano cometes un error de eso, de que caigas en adulterio, ya perdiste. ¿Estás muerta o estás muerto para Cristo? Porque si en los mandamientos que se van a cumplir, dice el Señor, que si un mentiroso no entrará en el reino de los cielos, pues ¿qué será un adúltero, un fornicario? Entonces, hermana o hermano que me escuchas, si lográramos cometer esos errores de caer en adulterio, conociendo ya la palabra de Dios, estamos muertos, indefectiblemente. Ya no hay retorno.
Ya ni las oraciones del pastor ni de nadie te van a librar. Solamente ese trato lo tienes que hacer directamente con Dios. Y Dios dirá, por último, pero el Señor no puede ser mentiroso, porque Él dice que no va a entrar ni un adúltero en el reino de los cielos. Y el que falla, pierde. Si la mujer que es cristiana la deja el esposo por caer en adulterio con otra, pierde completamente. Primeramente pierde la vida, muerto en el pecado para Cristo. Y si la mujer permanece a los pies de Jesucristo, sirviéndole fielmente, y se divorcia de ese hombre porque cayó en adulterio, porque no puede vivir una hermana en esa forma, o el hermano vivir con una mujer adúltera, inversa, no, porque estás viviendo en un grave pecado. No se puede vivir así. Por eso es que se autorizó carta de divorcio, tanto para los cristianos como tanto para los gentiles, que hoy siguen haciendo lo mismo delante de los ojos de Dios. Pero por eso hablamos esto. Si la mujer falló, ya perdió. Y si el hombre falló, se fue, ya perdió. Pero si nosotros perseveramos en Cristo, tenemos una oportunidad nueva de que al divorciarnos, nosotros nos vamos a poner a servirle con mucho amor al Señor Jesucristo, para que con el paso del tiempo el Señor sane tus heridas. Y cuando tú te sientas bien y no quieras estar sola o solo, puedas pedirle al Señor en matrimonio una nueva hermana o un nuevo hermano. Y está permitido, porque el Señor se duele ver sufrir a sus hijos, y Él no quiere que vivamos de esa manera. Por eso lo dice en su palabra: yo no mandé a hacer servidumbre a nadie de nadie, sino que a paz nos mandó a vivir en esta tierra. Entonces, nosotros como cristianos, conociendo la palabra del Señor, ya no podemos cometer esos errores. Pero sí, aquel que se queda y permanece en Cristo tiene derecho a una oportunidad de ser feliz, porque se pierde una batalla y no la guerra. Mi testimonio queda claro, y quizás lo voy a llevar más adelante para que puedan ver las cosas hermosas que el Señor tiene preparado para todos aquellos que han luchado, que han sufrido, y que cuando aceptan a Jesucristo como su Salvador y se arrepienten y le sirven con promesa, porque tiene que ir con promesa, hermano, si no, no hay nada. El Señor le agrada que tú le hagas una promesa que puedas cumplir, para que puedas ser bendecido, para que te pueda sacar a un lugar espacioso, como lo dice en su palabra. Y me sacó a un lugar espacioso porque se agradó de mí. Tenemos que ser de agrado al Señor para poder empezar una vida nueva. Tienes una oportunidad, hermana y hermano, pero no puedes vivir en pecado con un hombre que, aún siendo cristiano, ande con otra pecando y al rato venga a contaminarse contigo. Porque si el Señor llegara en ese momento, no lo vamos a librar, porque no podemos vivir en pecado. No puedes vivir con un hombre que es adúltero, y ni el hombre puede vivir con una mujer que es adúltera. Entonces el Señor, hablando de muchas maneras, Él no quiere que suframos, hermano, sino Él nos llamó para que vivamos en paz en esta tierra, y que formemos un matrimonio hoy con mucha reverencia delante de sus ojos, con promesa, y siendo
un buen matrimonio como ejemplo para que los jóvenes de hoy puedan creer que sí se puede, que no todo está perdido, porque realmente hoy es lo que está pasando en este mundo lleno de tanta maldad, de tanta falacia, de tantas vanidades. Entonces lo que une el Señor, que no lo separe el hombre, dice. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Los dos están muertos, hermano. Por eso, cuando el matrimonio se desbarata, el primero que sale de la casa pierde. Pierde la vida, pierde la bendición y pierde todo. Pero si nosotros perseveramos, el que queda persevera y busca de Dios y le sirve y le hace promesas, será levantado grandemente y va a recibir todas las bendiciones grandes que el Señor quiere darle a cada uno. Porque el Señor, siendo dueño del oro y de la plata, le va a arrebatar el botín al diablo para devolvértelo, y te lo va a devolver con creces, porque testimonio soy de Él, de todo lo que ha hecho en mi vida y de todas las bendiciones que hasta hoy tenemos, en compañía de mi esposa, de mi niño, mi tecladista, que alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo hacemos con mucho amor y con todo ahínco, contento, porque hoy mi casa y yo le servimos a Jehová. Y por eso su palabra dice, y esta palabra me alcanzó en la iglesia y fue la que me libertó y la que me sacó de toda la inmundicia. Y es una alabanza que por ahí se escucha en nuestro canal, si se humillara en mi pueblo. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora mis ojos estarán abiertos y las oraciones atentos en ese lugar. Ahora estarán mis ojos ahí, dice el Señor, en esa casa santificada, limpia, atenta a las oraciones y a las súplicas. Por eso hoy puedo decirte, hermano, que el Señor es grande y maravilloso, y Él es el único quien tiene el poder para levantar al enfermo, a los muertos, a los ciegos hacerlos ver, y a los sordos hacerlos oír. Y por eso no nos equivoquemos, porque lo que pasa en el mundo siempre, en los matrimonios, van buscando bienes sociales, pero nosotros como cristianos no, porque un contrato nos une desde el momento que vamos a la empresa a trabajar. Lo primero que te piden, ¿a quién vas a dejar en caso de que haya algún accidente, fallezca? Lo primero que nosotros, la ley nos dice que nuestra esposa, que es carne de nuestra carne, es la primera que va por delante, la que queda escrita en caso de algún accidente, de algo que pueda pasar, para que ella tome lugar y prosiga cuidando los bienes que el Señor le dio. Porque la ley se cumple por medio del Señor. Porque cuando nos casamos, todo lo mío es de ella y todo lo de ella es mío. Y solamente hay que cuidar lo poco mucho que el Señor nos da. Porque desnudos venimos y desnudos nos tenemos que ir. Solamente lo vamos a cuidar
para el que sigue, para la descendencia que prosigue. Y ya de lo demás no vamos a saber nada. Porque al irnos con el Señor, allá no vamos a trabajar, dice su palabra, allá vamos a cantar, allá vamos a alabar al Rey. Ya no va a haber enfermedad, no va a haber dolencia, no va a haber nada. Por eso el Señor dice que Él fue a preparar moradas para cada uno de nosotros. Aleluya. Para poder estar algún día ya como un niño cantando alabanzas al Rey. Entonces por eso, antes de subir esta alabanza, que está en Cantares capítulo 8, versículos 6 y 7, dice su palabra: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, y duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto, lo menospreciarán. Allí está, hermano. Allí está. Allí está el detalle, que cuando un hombre lo da todo, inclusive cuando la mujer le dice que le ponga nombre, la casa, carro, todo, los bienes, es porque ya está pensando mal de que algún día va a echar al hombre a la calle y ella se va a quedar con los bienes, o inversa, el hombre pensando en que algún día la mujer la va a echar a la calle y se va a quedar con todos los bienes. Pero ¿de qué sirve, hermano, los bienes? ¿De qué sirve vivir en el pecado si sabemos que cuando el Señor actúe no vamos a pasar apercibidos delante de Él, sino vamos a ser condenados, hermano? El Señor, siendo amoroso, porque muchos hablan de amor, pero no saben que el Señor también es furor y también mata, y que el día que Él actúe no va a tener compasión, porque va a venir con mucho furor sobre todos aquellos pecadores que no quisieron hacer su voluntad, ni esforzarse por hacer lo bueno, sino andar haciendo lo malo delante de Él, y haciendo caer a muchos en pecado para perdición, apartándose del Evangelio de Jesucristo. Por eso hoy no nos olvidemos de nuestro primer amor. Por eso hoy tenemos una alabanza de nuestro primer amor, en lo cual yo te invito, hermano, de todo corazón, que no dejes tu primer amor, porque sería desastroso, hermano. Por eso muchos que vean deambulando por las calles perdidos, fueron cristianos, recibieron la palabra, le sirvieron a Dios, pero se deslizaron, cayeron en pecado grave y se fueron para atrás. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Por qué andan en la calle perdidos y sin esperanza y ya están muertos para Cristo? Es porque vinieron 7 demonios más y los tomaron y lo hicieron peor que antes. Pero ¿quién puede tener la compasión solamente para rescatarlo? Solamente mi Rey. Porque aquel pecador que estuvo en la cruz del Calvario, junto a Él, el cual clamó a Él, después que el otro había injuriado al Señor Jesucristo, Él no rehusó, sino que le dijo al Señor que lo tomara en cuenta, para que algún día Él pudiera estar en su reino, porque Él no merecía morir en la cruz del Calvario, hermano. ¿Y cuántos quieren seguir crucificando hoy a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos? Verdaderamente, hermano, como cristianos ya no nos queda
más que seguir adelante, buscando el consejo divino para no caer y no desmayar, y seguir adelante, no ir hacia atrás jamás. No podemos perder una salvación tan grande que el Señor tiene para cada uno de nosotros, si nos sigamos peleando la buena batalla como Pablito. Aleluya. Porque la palabra del Señor dice, hermano, claramente en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. El Señor Jesucristo por eso nos dejó la palabra. Él ya no puede bajar otra vez a la tierra a morir por tus pecados, porque sería vergonzoso y no merecíamos esto nosotros. Porque mi rey es mi rey y él ya está en la diestra del Padre y está a punto de culminar que esta tierra va a arder en fuego. Y dice en Hebreo, más adelantito, en el capítulo 10, versículos 26 y 27. Por eso le digo, hermanos, nunca váyanos a cometer como cristianos una barbaridad, un error tan grave en la cual se ha borrado del libro de la vida. Porque la palabra del Señor es muy clara y dice en Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Todo está dicho. Todo está dicho. No hay salvación para los pecadores, porque si no, el Señor pasaría por mentiroso. El Señor viene con juicio para todos aquellos pecadores, hermanos. Así es que vamos a estar cantando esta alabanza de Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7, esperando que recuerdes estas palabras, en la cual dice el Señor: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese un hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Dios les bendiga.